Buenos días a todos. Ante todo, mis disculpas. No me reconoce la cámara este sistema Cisco, así que debe ser que el ordenador está acostumbrado a Teams. Bueno, buenos días a todos. Estas cosas son, lo sabemos todos. El resultado del directo. Fabio, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Ana, Buenos gracias días. por dar apertura a este evento. Bueno, bienvenidos a todo el mundo, a todos los que estáis aquí, más los que se unan en un tiempo. Básicamente, bueno, me presento brevemente. Mi nombre es Aida García. Lamento no poderos, que no me podéis estar viendo. Básicamente, soy una de las personas del Governance Council de la British Chamber de Madrid. Como directora general de Cambridge University Press, para mí la verdad que es un honor formar parte de esta cámara e impulsar todo lo que tiene que ver y relacionado con growth, con la línea de crecimiento de la cámara, y por tanto poder generar valor a todos los asociados. En primer lugar, quiero agradecer a nuestro socio patrón, miembro del Comité de Inversión Británica, el HSBC, y particularmente a Fabio Balboni, que nos acompaña, y como Senior European Economist del HSBC, queremos agradecer su participación en esta sesión, que estoy convencida que va a ser de gran interés para todos, sobre todo en estos momentos de turbulencia, donde cualquier luz que nos arrojen, sobre todo en contextos y futuro, nos va a sumar para nuestras reflexiones futuras como tanto profesionales como directivos de compañías. Unas breves líneas sobre el HSBC. El HSBC es una de las organizaciones de servicios bancarios y financieros más grandes del mundo, como todos saben ustedes. Atiende a más de 40 millones de clientes, dato que me ha sorprendido. Enhorabuena, Fabio. Y lo hace a través de las líneas tanto de Personal Banking, Commercial Banking y Global Banking and Markets. Las acciones del HSBC cotizan en las principales bolsas del mundo y cuentan casi con 200.000 accionistas. La presencia en HSBC en España se remonta a 1981, si no me equivoco, Fabio, y desde su constitución la entidad mantiene una sólida relación con empresas y todo el sector privado como público español y portugués en la península. Ahora en unos minutos pasaremos a dar una biodata sobre Fabio, que francamente es extensa y muy interesante. Para aquellos que no nos conozcáis, la Chamber, como saben, es la única organización empresarial hispano-británica en España que fue fundada hace 100 años. Contamos con una red de más de 300 empresas y creciendo. Nuestra misión, como saben todos, es promocionar las relaciones comerciales y de inversión entre España, Portugal y Reino Unido, y representar los intereses de nuestros socios ante los órganos de gobierno. Más de 50.000 millones de euros en comercio bilateral se contabilizaron en 2019 entre España y el Reino Unido, una cifra líder en cualquier país inversor entre los países prácticamente del mundo en España. En 2019 el Reino Unido vuelve a consolidar su posición como país extranjero que mayor invierte en nuestro país, con casi 5.000 millones de euros, y una tendencia que se consolida el primer trimestre de este año 2020, que como sabemos todos no ha sido nada fácil, con más de 800 millones de euros de inversión hasta la fecha. UK genera 200.000 puestos de trabajo en la península, en los sectores de telecomunicaciones, metalurgia, tabaco, servicios financieros, gas, energía e inmobiliario. La inversión británica, de momento, no se ve afectada por el Brexit, y supongo, Fabio, que encontraremos algún tiempo para hablar sobre los posibles efectos del Brexit a lo largo del webinar. Sobre el evento de hoy, Fabio básicamente nos va a dar una actualización y un overview sobre el impacto económico de la segunda ola de la pandemia en Europa, con especial atención a las economías española y británica, y compartirá con nosotros la visión o su visión sobre la evolución de los mercados para los próximos meses y recuperación. Todas las cuestiones que tengan que ver con preguntas o temas que queramos comentar, sí les agradeceré a todas las personas que nos acompañan que por favor utilicemos el chat para poder abordar todas esas cuestiones en el tramo final de Questions and Answers de Q&A. Como podrán ver, el chat está en la parte inferior derecha y siéntanse libres de poder realizar las que quieran, bien sean resueltas en el propio webinar, y si queda alguna, estoy segura que Fabio
será muy amable de poderlas contestar luego, particularmente vía email o donde corresponda. Respecto a Fabio, un lujo tenerle aquí. Leyendo su currículum esta mañana, francamente, pocas personas podemos decir que tengan esta extensa actividad. Fabio tiene un máster en Economía por la LSE, London School of Economics, y un PhD en Derecho y Económicas por la Universidad de Bolonia. Antes de su incorporación al HSBC en agosto de 2014, Fabio trabajó en el HM Treasury, el Ministerio de Hacienda, donde desempeñó diferentes cargos de responsabilidad en tiempos también movidos, Fabio, en tiempos en la eurozona, la época de la Grecia y de Chipre, y más recientemente como responsable de la Unidad de Análisis y Previsión Fiscal para Reino Unido. Hasta aquí, no robo más tiempo, le cedo la palabra a Fabio. Gracias a todos por acompañarnos. Les ruego que todos nos muteemos, por favor. Dejemos las cámaras cerradas y démosle espacio a Fabio para que nos explique, podamos preguntarle. Gracias, Fabio. Muchas gracias y muy buenos días. Estoy compartiendo la pantalla, espero que funcione todo. Y muy bien, la idea es de hablar unos 25 minutos, así que vamos a dejar mucho tiempo para sus preguntas. Voy a focalizar sobre todo sobre los aspectos económicos, pero igualmente si tenéis preguntas más liadas al impacto de mercado, las divisas, podemos hablar de esto, por supuesto, en la segunda parte de la presentación. Entonces, tengo algunas slides que voy a enseñaros, no las voy a utilizar todas, pero también quizás tendremos más tiempo para verlas después en las preguntas. Entonces, la primera idea es que, evidentemente, esta recuperación económica que hemos visto ya efectivamente en el tercer trimestre, que se acabó hace una semana, es muy diferente a lo largo del mundo y tenemos países que efectivamente están todavía, acá ven el nivel de movilidad de Google, ¿no? Que es uno de los indicadores que podemos mirar para ver efectivamente la actividad real que existe en algunos países. Como se ve, en algunos países todavía no se ha recuperado casi nada por respecto a el segundo trimestre, y estamos hablando claramente de América Latina, por supuesto, que es un partner comercial muy importante para España. Otros países se han recuperado mejor y también en la zona euro hay diferencias muy importantes que vamos a ver después. Y una otra cosa que se ha notado, efectivamente, que la recuperación hasta ahora ha sido más rápida en el sector manufacturero industrial que en el sector de los servicios. Es verdad que todavía estamos muy lejos del nivel de actividad industrial que teníamos antes del crisis, evidentemente. Entonces, justo ahora, por ejemplo, hace un par de minutos tenemos la figura por el dato por la producción industrial en Alemania de agosto, que sigue siendo un 10% más bajos del nivel que estaba antes del crisis en febrero. Pero igualmente esta recuperación ha sido bastante rápida, efectivamente, desde los niveles muy bajos que hemos visto en marzo, abril, y también se ha visto una recuperación, digamos, bastante fuerte, bastante rápida del comercio global. Entonces las dos cosas evidentemente están liadas sobre todo a una recuperación bastante rápida en China, que es un partner comercial muy importante, sobre todo por algunos países europeos como Alemania, que exportan un 7% de sus exportaciones a China, menos para España, evidentemente, donde las exportaciones son alrededor de un 1,5%. Pero igualmente esto ha favorecido algo de esta recuperación del sector manufacturero. Entonces, quería empezar un poco más para este contexto global, porque creo que es importante, y efectivamente algunos de los datos más recientes, sobre todo del subcontinente asiático y China, nos dejan un poco más optimista, digamos, liado al nivel de actividad global, y también en los Estados Unidos, efectivamente, esta recuperación parece que ha sido bastante rápida, a pesar del hecho de que, evidentemente, como sabéis, todavía hay un número de casos de coronavirus muy elevado en los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo podemos ver esta situación económica? Pues efectivamente, en la primera parte, lo que hemos visto es que la caída del PIB durante los meses de
primer trimestre, el segundo trimestre, ha sido liada a efectivamente las restricciones que han sido impuestas para los países. Entonces, los países que han tenido restricciones más importantes, como por supuesto España, Italia, han visto una caída del nivel del PIB mucho más fuerte de los otros países. Después hemos visto una tendencia más o menos a lo largo de todos los países de reducir estas restricciones. España ha sido uno de los países, por supuesto, que se ha tardado más a reducir estas restricciones. Y ahora estamos en un nivel donde efectivamente estas restricciones están volviendo, no son similares a la primera ola del coronavirus, son más localizadas, son, por ejemplo, en España, como sabéis muy bien, tenéis algunas municipalidades que tienen restricciones de movilidad, como en Madrid, por ejemplo, pero no tenemos, y por cierto, no creo que vamos a tener otros lockdown al nivel de todo el país, como teníamos en marzo-abril, y tampoco vamos a cerrar, creo, actividades no esenciales, como sucedió, por ejemplo, en España y en Italia a finales de marzo. Pero igualmente estas restricciones efectivamente tienen implicaciones desde el punto de vista del nivel de actividad económica y sobre todo para países como España, que están tan liados al turismo, como veremos después, también para la capacidad de recuperación específica de este sector. Es decir, entonces este gráfico nos da, creo, una idea muy clara de cuáles países han sufrido más la primera ola. Y también, bueno, tenemos que ver también la composición de la economía, porque como veis acá, lo que hemos hecho es de mirar a la consumación que tenéis en todos los países. Y en España, por ejemplo, la consumación privada es casi un 60% del PIB, en el Reino Unido aún más, 66% del PIB. Y además hablamos de lo que hemos hecho en este gráfico, es de mirar efectivamente a dónde está la consumación, en cuáles sectores. Y claramente en España, en el Reino Unido, el sector de la restauración, el sector también del turismo, muy importante en España que en el Reino Unido, el sector de la, por ejemplo, residencial. Entonces, estos sectores que han sufrido más en la primera parte, sobre todo de la crisis, nos indica, ya este gráfico lo teníamos desde marzo, es decir, es un gráfico que hemos hecho a principios de la crisis, pero ya nos indicaban que efectivamente países como España y Reino Unido habrían podido sufrir más de estas restricciones que hemos tenido al nivel de actividad económica y, por cierto, como habéis visto, en el segundo trimestre estos son los dos países europeos que han tenido la caída mayor del PIB, unos 20% en el Reino Unido, un 18% en España. Además que en España, también para mirar un poco más en detalle la economía española, estos tres sectores que tenía a principios, accommodation and food, recreation y construcción, ocupan casi un 14% del PIB. Para relacionar, por ejemplo, en Alemania, estos tres sectores son un 7% del PIB. Y como sabéis, estos tres sectores son uno de los sectores que han sido afectados más para esta crisis. Entonces, esto nos indica y nos da algo para entender por qué hasta ahora efectivamente España ha sufrido mucho más de esta crisis que los otros países desde un punto de vista económico. Y además, como sabéis muy bien, el sector turismo, es decir, España tiene casi un 6% del PIB en gasto turístico de extranjeros. Esto es digamos, si miramos al sector turismo a lo largo, también con los spillover effect que tienes en los otros sectores de la economía, estamos más cerca de un 15% del PIB. Pero igualmente esto ya nos indica un dato importante y como habéis visto en el balance de saldo corriente de los servicios se ha desplomeado en España y en este gráfico tenéis todos los datos del turístico donde por ejemplo hasta agosto el gasto turístico extranjero ha sido menos de 20.000 millones en España y el año pasado estábamos ya a más de 60.000 millones. Entonces esto claramente es una parte del PIB y gasto que este año no se ha ido y que quizás claramente, como sabéis, vamos a tener
mucho tiempo para recuperar. Y en este sentido, lo que decía antes, por esto que esta segunda ola de crisis efectivamente va a afectar aún más los países que dependen del turismo para crecer, porque como habéis visto, el Reino Unido ha introducido una cuarentena de vuelta a España, Alemania ha introducido restricciones a la capacidad de sus ciudadanos de viajar a España, Italia, por ejemplo, el mismo con la obligación de tener un test de COVID a la vuelta a Italia. Entonces, todas estas restricciones efectivamente limitan la capacidad de España de atraer turistas extranjeros, entonces es muy difícil que vamos a ver una recuperación del sector aún parcial, efectivamente hasta la segunda mitad del 2021. Yo no tengo una recuperación del sector efectivamente hasta el año próximo. Entonces, ¿cómo ha sido el impacto de la crisis efectivamente sobre los datos macroeconómicos? Hemos visto un comportamiento muy inusual del consumo privado, que, como habéis visto, se ha desplomeado en el segundo trimestre. Esto normalmente no sucede en las crisis, porque lo que pasa en las crisis es que típicamente se hacen los que los economistas llaman consumption smoothing. Entonces se intenta de mantener un nivel más o menos normal de gasto privado y del tiempo vamos a ajustar nuestro gasto al nivel de nuestros salarios, ¿no? Pero como todos los negocios estaban cerrados, efectivamente hubo esta bajada muy fuerte del consumo privado en el segundo trimestre y como nos esperábamos desde el principio, esto se va a recuperar también muy rápido y ya lo tenemos en los datos, como retail sale se ha recuperado muy rápidamente, porque no se trataba de ahorro privado liado efectivamente a miedo futuro, o por lo menos no todo, una parte sí, pero no todo. Y esto se ha recuperado y también se ha visto, por ejemplo, en pent-up demand, en el sector, por ejemplo, de los automóviles y en general de los bienes duraderos. Es decir, esta recuperación ha sido muy rápida. La segunda parte de recuperación efectivamente va a ser más, va a tener más tiempo, porque así, acá sí podemos efectivamente ver el riesgo de que la confianza que se ha bajado, vamos a ver un gráfico después, esta sí podría afectar la capacidad, la voluntad de la población de volver a consumir como consumabas antes de la crisis. Del lado de las inversiones, como veis, tenemos una recuperación mucho más suave. Es decir, de este lado no tenemos una recuperación tan V-shaped, digamos, como podía ser el lado del consumo privado. ¿Y por qué? Porque, como veis acá, por ejemplo, la capacidad de utilización de las empresas se ha desplomeado también. Entonces, las empresas no tienen necesidad, por lo menos en el corto plazo, de invertir, además que la deuda se ha aumentado, porque como sabéis, por ejemplo en España, con los avales que se han dado a las empresas, eso también se ha hecho en Italia, se ha hecho en Alemania, en Francia, en el Reino Unido, efectivamente la deuda privada de las empresas se ha aumentado. Entonces, los incentivos en el corto plazo para invertir para estas empresas con los niveles de capacidad tan bajos como tienen, efectivamente no son muy fuertes. Un elemento más optimista, y vamos a volver sobre esto, efectivamente, del lado de la inversión es liada al Fondo de Recuperación Europeo. Seguramente habrá entendido que se ha decidido el 21 de julio, después de 4 días de meeting entre los líderes europeos. Y claramente estos, como ven en estas barras, podría efectivamente darles algo más de ayuda, de empuje a la inversión pública, pero también ayudar a inversión privada también. Entonces vamos a volver sobre estos temas, pero igualmente inversión privada en el corto plazo estamos menos positivos. Además que, como sabéis, tenemos también el elemento de la apreciación del euro. Este es un estudio a la derecha que hemos hecho hace un par de años, en el 2017, cuando ya hubo una apreciación del euro importante después de las elecciones presidenciales francesas. Y bueno, como ves, hay países que sufren más de otros, por ejemplo, España, uno de estos. Claramente depende también de cómo la demanda se está aportando en los partners comerciales de los países, porque los países europeos tienen partners comerciales diferentes.
Pero igualmente España normalmente sufre más de una apreciación del euro porque típicamente exporta bienes menos tecnológicos, entonces donde hay más competencia en los precios, por ejemplo, por respecto, por ejemplo, a un país como Alemania. Entonces, la apreciación del euro que hemos visto en los últimos meses, efectivamente, un 7% desde principios del año podría afectarle algo de esta capacidad de recuperación del sector industrial en el medio plazo. Igualmente, lo que decíamos antes, a nivel global, lo estamos viendo también en la zona euro, donde efectivamente el sector manufacturero hasta ahora se está portando algo mejor y el sector servicios parece ser el que está sufriendo más, por lo menos ahora, de esta segunda ola de contagio, que como veis está, por lo menos a nivel de contagiados, está muy elevada y efectivamente de estas restricciones que se están imponiendo en todos los países. Una cosa, efectivamente, podemos volver sobre esto después, que es muy diferente en esta segunda ola de la primera ola, es la mortalidad del virus y también las hospitalizaciones. Pues como sabéis, en España ya se están aumentando, no tengo el gráfico acá, pero se están aumentando las hospitalizaciones. Creo que la región de Madrid, lo estuve viendo ayer, estamos a cerca del 50%, 40% me parece. Entonces, claro que los niveles son niveles un poco más elevados, pero no estamos a los niveles que efectivamente teníamos en la primera parte de la crisis. Igualmente, como decías, estos lockdowns, aunque más localizados, aunque más sectoriales, igualmente van a afectar el nivel de actividad, van a afectar el nivel de confianza de los consumidores, que es muy importante para el consumo en privado, y van a afectar la capacidad, por ejemplo, de recuperación de sectores específicos como el turismo. Y esto lo vimos muy bien, por ejemplo, en los datos de movilidad, que se estuvo comentando a principios. Estos son efectivamente para Europa y como se ve la recuperación efectivamente se estaba siguiendo hasta agosto y en las últimas semanas se ha visto algo de bajada de datos de movilidad. Entonces yo creo que en nuestras estimaciones en este momento hay un riesgo más fuerte en algunos países como España que otros que efectivamente podríamos ver después de una recuperación muy importante que creo que vamos a ver en todos los países en el tercer trimestre, un riesgo que efectivamente en el cuarto trimestre o primer trimestre del 2021 podríamos ver un dato negativo de crecimiento del PIB liado efectivamente a esta segunda ola. Vamos a volver después, es decir, yo no creo que vamos a ver otro full lockdown como hemos visto en marzo-abril, como decía antes, y también porque se ha visto efectivamente que no era la manera más eficaz de evitar, digamos, el contagio, que una capacidad, digamos, de hacer track and trace, de hacer test, es mucho más eficaz para efectivamente evitar un contagio como se había ido en marzo-abril. Pero igualmente existe este riesgo y efectivamente es un riesgo del lado del crecimiento, pero podemos comentar más después. Como decía antes, efectivamente la confianza no ha vuelto a los niveles que había antes en crisis, la confianza privada, y eso también, por ejemplo, en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, en este sentido, sí, también la recuperación que hubo a principios en el consumo privado podría tener menos fortaleza en los próximos meses y afectar algo la recuperación a nivel global. Este es un gráfico, yo creo que es interesante, que han hecho en el Reino Unido, porque se ha hablado mucho, y quizás podemos hablar más después, del impacto efectivamente de esta crisis sobre la inflación. Y hay dos elementos. Uno es un elemento de demanda. Entonces, como estuvimos comentando, demanda sigue siendo muy baja. Efectivamente, hay una debilidad de demanda liada al elemento de confianza, elemento de income, desempleo, y vamos a comentar el desempleo en un rato. Pero igualmente hay uno de los elementos de oferta, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, social distancing, distanciamiento social. Entonces, esos elementos que aumentan el gasto de las empresas, los costes de producir una unidad de producto, ¿no? Unitary labor cost. Entonces, la interacción de estos dos elementos es muy importante para ver efectivamente cuál podría ser la tendencia de la inflación. Porque podéis ver muy bien que si tenemos costes más elevados como empresas,
Bueno, tenemos dos opciones: o reducimos nuestro margen de provecho, y efectivamente esto parece ser lo que la empresa está haciendo hasta ahora, o efectivamente tenemos que subir los precios o cerramos. Es decir, estas son las posibilidades. Y hasta ahora, efectivamente, lo que estamos viendo es que, como decía, se está viendo una reducción del margen de provecho. En el futuro podría ser que los salarios efectivamente bajan, pero como sabéis también hubo intervenciones importantes, por ejemplo en España, para subir el salario mínimo. Y esto no solamente en España, por ejemplo también en otros países. Italia se ha introducido una renta mínima de ciudadanía que efectivamente reduce los incentivos para ciudadanos para tomar trabajos con salarios muy bajos. Es decir, va a ser, creo, más complicado de ver lo que, por ejemplo, vimos en el 2011, 2012 en la zona euro, esta reducción salarial bastante importante, sobre todo en algunos países como España, que permitió a las empresas de reconstruir sus márgenes de provecho. Entonces, en este sentido, nosotros sí vemos quizás algunas presiones a la alza de los precios, no en el corto plazo, pero en los próximos años podría haber liados estos elementos de oferta y de supply side restriction. Pero como este gráfico se enseña, el gráfico en la izquierda, efectivamente lo que han preguntado a todas las empresas, es un gráfico del Banco de Inglaterra, ¿cuáles son los elementos más importantes hasta ahora? ¿Han sido afectados más del lado de la oferta o del lado de la demanda? Y como ven, todos los sectores dicen que han sido afectados más del lado de la demanda. La oferta solo ha sido más importante por el sector de transporte. Entonces, hasta ahora, efectivamente, la debilidad de la demanda parece que sea más importante, y por eso que estamos viendo estos niveles de inflación también subyacente muy, muy baja. La inflación en la zona euro, por cierto, es a los niveles más bajos históricos en la historia de la zona euro. Como decía antes, unos comentarios solamente sobre el desempleo. Efectivamente, los datos del desempleo no han sido tan malos como, por ejemplo, después del Great Financial Crisis en el 2008-2009. Pero efectivamente tenemos, por ejemplo, en España los ERTEs que están, donde en España tenéis todavía 800.000 personas que están ERTEs, se ha caído mucho efectivamente. En otros países todavía, por ejemplo en España, en Alemania, que le he puesto aquí, tenéis todavía 4,5 millones de trabajadores en los ERTEs alemanes. Entonces, este es un riesgo de medio plazo, porque claramente, como habéis visto en España, se ha decidido de extender los ERTEs hasta enero. Pero igualmente los ERTEs son muy caros y no es una opción de largo plazo. Es decir, efectivamente, si hay un shock estructural, los ERTEs y los planes similares lo que hacen efectivamente de no permitir lo que el economista austríaco, ¿no?, llamaba Schumpeter, llamaba una creative destruction, es decir, que destruimos empresas, perdón, destruyendo empresas, construimos las empresas del futuro, ¿no? Y si nosotros tenemos estos trabajadores en estos planes, lo que puede pasar durante un tiempo muy largo, lo que puede pasar es que estos trabajadores efectivamente pierden sus skills y no tienes incentivos para tener nuevas skills, para hacer training, y también empresas zombies que no deberían de sobrevivir están sobreviviendo. Y esto también es un riesgo desde el punto de vista de los bancos, ¿no?, que podríamos tener más préstamos malos en el futuro, porque también de este lado hasta ahora tenemos un plan de avales, como sabéis, muy fuerte. Acá están, un plan de avales muy fuerte de los gobiernos, otorgado para el gobierno hasta finales del año, pero en cuanto estos planes no sean disponibles el año próximo, efectivamente hay un riesgo que podríamos ver unas subidas de préstamos mal. Entonces, esto yo creo que uno de los desafíos en general más importantes. He escrito mucho sobre este tema recientemente, porque efectivamente cómo cerramos de manera gradual estos ERTEs sin crear efectivamente problemas sociales, efectivamente, que son muy importantes, pero yo creo que es importante de tener un plan para salirse gradualmente de estos ERTEs, focalizarnos en los sectores sí que han sido afectados más, pero también focalizarnos en las empresas que pueden sobrevivir, porque yo creo que efectivamente un riesgo es que algunas empresas no van a sobrevivir, como los niveles de actividad siguen siendo mucho más bajos de lo que estaban antes de la crisis es inevitable.
y si nosotros tenemos estas empresas siguen siendo durante demasiado tiempo, hay efectivamente el riesgo que vamos a perder capital humano, físico y que tenemos empresas zombie. Por ejemplo, esto también sucedió sobre todo en Italia después del crisis en 2009 y me recuerdo que había un estudio muy interesante hecho para el OECD donde se veía que en el 2012 en Italia un 30% del capital italiano, es decir, los préstamos de los bancos, el cap equity, estaba en empresas zombie, es decir, que en España, Italia ya tenía los ERTES en el 2009-2010. Entonces, esto es un riesgo, yo creo que muy, muy importante para el futuro. Entonces, voy a enseñaros este riesgo que yo creo que es efectivamente uno muy importante, que es que efectivamente podemos tener una recuperación muy diferente entre los países y esto podría ser efectivamente un riesgo para el futuro. Y como ven, España y sobre todo Italia, Italia ahora tiene un nivel muy efectivamente tienen el mismo nivel del PIB que tenía a principios de los años 90. Entonces, este riesgo que los países que tienen más recursos, como Alemania, puedan recuperar de manera más fuerte es muy elevado. Y como ven acá, los países como Alemania, que tienen más recursos disponibles, efectivamente lo que han hecho es de gastar más y podemos ver cómo el estímulo fiscal en Alemania ha sido alrededor del 5% del PIB. Por ejemplo, en España estamos a menos del 3%. Igualmente, el riesgo es un riesgo de financiación, ligado sobre todo al riesgo de mercado. Y también aquí les enseño en España es que efectivamente, en mi opinión, un otro riesgo muy importante es que los déficits van a ser elevados durante un largo tiempo, porque la recuperación del PIB va a ser muy gradual, porque se ha gastado mucho dinero, porque se han extendido, por ejemplo, planes muy generosos como los ERTES y se han extendido, por ejemplo, el desempleo necesarias, pero igualmente nos indican que el déficit va a seguir siendo elevado, como en mis estimaciones vamos a estar alrededor de un 8% en el 2021, alrededor de un 6% en 2022. Entonces, claramente un riesgo, una challenge, un desafío para hacer la deuda pública que va a subir hasta un 120% del PIB este año para hacerla sostenible en el futuro. Entonces, un otro riesgo que podrían tener esta tensión que tenían en el 2012, por ejemplo, entre política de austeridad y la necesidad de tener una cohesión social en el país. Entonces, esto también podemos comentar después, pero creo que es un elemento muy importante. Ojalá que efectivamente el BCE está comprando mucho, ¿no? Y como ven acá, efectivamente sí, es verdad que los déficits son muy elevados, pero por ejemplo como emisión de deuda neta, efectivamente se ve que el BCE casi lo va a comprar todo el año próximo. Entonces esto nos indica que efectivamente, por lo menos del lado de los tipos de interés, debería de seguir siendo posible de emitir esta deuda con tipos muy bajos como hemos visto hasta ahora. De hecho, nosotros estamos muy constructivos en general en la periferia y en los tipos de interés de la periferia. Pero igualmente son elementos que son importantes de tener en cuenta, diría un poco más a largo plazo, 2022, efectivamente, porque en estos años sí, con la reintroducción, por ejemplo, de las reglas fiscales europeas, con la reintroducción gradual de las reglas de capital bancarios, efectivamente, haya un poco más de presión hacia una consolidación de los déficits podría venir hacia los países desde Bruselas. Y, como decía antes, el nivel de la deuda, efectivamente, esto sí se queda, es decir, la deuda que hemos creado durante esta crisis no se va a eliminar con la recuperación, entonces nos vamos a quedar con niveles de deuda pública efectivamente más elevada, lo que va a necesitar una política fiscal más cautelosa en el futuro para estabilizar esta deuda. Para concluir, efectivamente tenemos este elemento importante del Next Generation EU Fund. Nosotros hemos sido muy positivos en esto porque hay elementos que son diferentes de lo que hemos visto en el pasado desde Europa. Emitir deuda común sí se había hecho, pero en cantidad mucho menor.
nunca se había emitido 750.000 millones de deuda común europea, y sobre todo la manera de pagar esta deuda en el futuro es diferente. Una parte de estas, las transferencias, se van a pagar desde los presupuestos europeos. Entonces, unos 360.000 millones no van a salir, ¿no?, en la deuda de los países que reciben este dinero, sino se van a quedar, por lo menos en los próximos años, en la deuda pública europea. Y España, efectivamente, es uno de los países que recibe más sobre todo de esta transferencia de los presupuestos europeos. Entonces, este es un elemento muy positivo, es que yo creo puede ayudar también de un punto de vista de la agencia de notación, por ejemplo. Entonces, es un elemento que hay que tener en cuenta, que podría ayudar sobre todo a resolver este conflicto que decía antes. Entonces, la capacidad, la presión sobre los presupuestos domésticos para ayudar el crecimiento, la recuperación económica, donde no hay recursos en países como España, como Italia, y donde la deuda pública es muy elevada, pues de tener esta ayuda europea efectivamente puede reducir la presión sobre los presupuestos domésticos. Como ven, España, como decía, es uno de los países que recibe más, y si tenemos en cuenta de todos los recursos que existen, entonces no solo el Recovery Fund, pero también la Credit Line del European Stability Mechanism, ESM, que pero parece que España hasta ahora no la va a tomar, o el SURE, que es un fondo de ayuda para el desempleo, para pagar los ERTES, efectivamente. Toda esta ayuda pues llegan como hacia un 3% del PIB en España cada año por los próximos 4 años por lo menos. Entonces esto sí debería de ayudarle el crecimiento. Los desafíos acá también son la capacidad de los países de gastar. Estos fondos, como decía, se parecen mucho a los fondos estructurales europeos que quizás conocéis y que todos los países tienen, mucho menos, con cantidad mucho menor. Pero este gráfico les enseña que efectivamente la capacidad de los países de gastar este dinero no es muy, es bastante limitada, y sobre todo tarda mucho. Es decir, estos son los fondos estructurales de los presupuestos europeos 2014-2020, entonces estamos a finales de esto, y hasta ahora se ha gastado, por ejemplo, en España alrededor de un 40%. Estos son datos de julio, pero los últimos datos son alrededor del 40%. Entonces, típicamente, digamos, los países, sobre todo España e Italia, necesitan bastante tiempo para gastar este dinero, y España también podría tener unos problemas más porque, como sabéis, como tienen un gobierno de minoría, hasta ahora no parece que van a poder pasar los presupuestos tampoco para el año 2021. Entonces, sin presupuestos va a ser aún más difícil de tener los proyectos de inversión y digamos un plan de inversión coherente para poder efectivamente gastar este dinero europeo, que tiene unos límites muy importantes. Es decir, la Comisión Europea ha dicho que un tercio debe ser gastado en proyectos de climate change, tiene que tener unos elementos importantes de transformación digital. Estos son los sectores que han sido afectados más y donde se debería de poner digamos, más recursos. Entonces, hay algunos límites importantes. No se puede utilizar estos recursos para bajar los impuestos, por ejemplo. Hay que poner la mayor parte en inversión, y por eso que es muy importante de tener un plan coherente. Y el hecho de que España no tiene un gobierno, digamos, hasta ahora, que ha podido pasar los presupuestos, digamos, que ha podido tener un plan para los presupuestos, quizás no va a ayudar en este sentido. El primer ministro Sánchez ha dicho que efectivamente podría haber unos retrasos en la implementación de recuperación. Retrasos también que van a ser inevitables porque, como habrán visto, hay unas cuestiones ligadas a la rule of law y Hungría, que parece que va a retrasar algo la implementación del fondo de recuperación. Entonces, yo creo que muy difícilmente vamos a tener este fondo de recuperación antes la segunda mitad del año próximo, como dinero efectivamente que llega a los países. Brexit, para concluir, no voy a decir mucho, pero podemos discutir más en la Q&A. Efectivamente, bueno, existe un riesgo que los trade talks puedan colapse. Nuestro escenario central efectivamente es que vamos a tener un deal, va a ser un deal bastante limitado sobre los bienes, entonces no los servicios, y lo vamos a tener antes finales del año. Entonces, en diciembre
deberíamos tener este deal. Parece que efectivamente hubo un meeting bastante positivo el sábado justo entre Boris Johnson y Ursula von der Leyen, y parece que efectivamente hay la voluntad política para hacer este deal. Claramente hay algunos elementos que todavía no se quedan muy claros, por ejemplo, los servicios que no van a entrar, no van a ser de este deal. Como decía, el deal va a ser para los bienes, y de hecho el sector financiero va a tener algunos acuerdos particulares, pero no va a ser parte de este comprehensive trade deal que habrá entre el Reino Unido y la Unión Europea. Hay algunas cuestiones liadas a la frontera irlandesa, como sabéis, entonces allá quizás vamos a tener una frontera doble en el Irish Sea, porque efectivamente después el Reino Unido va a poder hacer sus contratos comerciales con los otros países terceros. Ya han hecho uno con Japón, quieren hacer uno con Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda. Entonces no va a ser posible de tener una frontera común como la tienen ahora, pero igualmente ya todo el mundo ha dicho de manera muy clara que no van a poder poner una frontera entre Irlanda y Irlanda del Norte. Entonces vamos a tener que ver qué tipo de solución. Yo creo que habrá una frontera doble en el Irish Sea, entonces que si hay tarifas diferentes se van a poder pagar una vez que efectivamente los productos lleguen en la parte continental, digamos, del Reino Unido. Y tercero, hay digamos un problema liado al Internal Market Bill y sobre todo a la ayuda de Estado. Entonces vamos a tener que ver cuál tipo de acuerdo habrá entre la Unión Europea y el Reino Unido para evitar que haya una regulación muy diferente sobre las ayudas de Estado, y la Unión Europea ha sido muy clara que este es un tema muy importante. Entonces parece que el Reino Unido va a hacer algunas concesiones en los próximos días, entonces vamos a ver. Pero igualmente hay un riesgo, como decía aquí, hay un riesgo porque ya no queda mucho tiempo. Boris Johnson había dicho que quería hacer un deal, como veis aquí la próxima semana, que no parece posible. Nosotros tenemos que en realidad el límite es el 26 de noviembre. El Parlamento Europeo ha dicho que efectivamente si no hay un deal antes del 26 de noviembre va a ser muy difícil de hacer toda la legislación que es necesaria para implementar un contrato comercial, un acuerdo comercial entre los dos países. Entonces sí, un riesgo efectivamente hay, y como veis las consecuencias de un no deal, en nuestra opinión, son muy negativas, sobre todo desde el punto de vista de la economía británica, que es muy expuesta a la economía europea. Igualmente tenemos un impacto negativo en la economía europea alrededor de un 0,3% en el corto plazo, pero igualmente, como veis acá, ya efectivamente los países europeos han reducido su dependencia al Reino Unido, ¿no? Que había crecido mucho en los años después del crisis del 2008, pero por ejemplo Alemania, como se ven, ya ha reducido mucho su dependencia de las exportaciones hasta el Reino Unido. Entonces sí, un impacto negativo para la Unión Europea, pero efectivamente parece que por lo menos hasta ahora tiene una ventaja importante en las negociaciones de la Unión Europea, porque el Reino Unido va a ser impactado mucho más, y de hecho por eso que pensamos que efectivamente a finales un acuerdo va a ser posible. Entonces yo acabaría acá. Esto quizás lo dejamos para las preguntas si queréis saber. Os dejo con estas proyecciones. Entonces, como veis, España acabo de revisar la baja. Por cierto, el crecimiento del PIB este año y también algo el año próximo, liado a esta segunda ola de crisis. Entonces, como ves, efectivamente es uno de los países afectados más en la zona euro. Entonces, yo acabaría acá y así tenemos bastante tiempo para sus preguntas. Muy bien, Fabio. Extraordinaria presentación. Muchísimas gracias. Francamente, muy interesante. Has visto, yo creo que todos los temas con más o menos profundidad, así que la verdad que un placer escucharte. Vamos, si te parece, con los Q&As. Los tenemos todos en el panel y por favor os invito a todos los participantes a ir sumando preguntas.
Yo me quedo con muchas, así que yo creo que tenemos tiempo para disfrutar de tu conocimiento y de tu visión. Si te parece, empezamos por Juan. Dice, hola Fabio, comentas que la capacidad de gasto es y será limitada en Europa en el corto plazo, no solo para España. Y pregunta, La ¿cómo cap- ves la situación para los principales socios comerciales de España? En relación al sector automoción, que tiene un importante peso en nuestro PIB y ya tenía una tendencia a la baja durante el segundo trimestre, la segunda parte del 2019. ¿Cuáles son las previsiones para el 21-22? Gracias. ¿Lo tienes ahí? ¿Lo ves bien, no, Fabio? Sí, pues Sí. efectivamente, sí, tenemos es una pregunta muy importante, porque efectivamente por eso que me había focalizado algo antes en el sector manufacturero, porque efectivamente allá creo que había problemas estructurales antes del crisis. Por ejemplo, habían hecho un estudio en Italia, por supuesto, sobre los ERTES italianos. Y este estudio efectivamente había indicado que un 30% de las empresas en el sector manufacturero que han tenido los ERTES no han tenido una reducción de producción, ¿no?, por respecto a antes del crisis. Entonces, ¿qué nos indica esto? Pues nos indica que efectivamente estas empresas no necesitaban quizás todos los trabajadores que habían antes del crisis. Entonces nos indica un problema estructural. Por eso que os había enseñado efectivamente este gráfico y creo que el mismo efectivamente debe de pasar en Alemania, donde, como veis acá, la parte de trabajadores que están todavía en los ERTES en el sector manufacturero efectivamente sigue siendo muy elevada. Y, por ejemplo, en otros países como en España, que a principio sobre todo tenían muchos ERTES en el sector de restauración, de los bares, de los restaurantes, en estos sectores los ERTES se han reducido muy rápidamente. Entonces yo creo que estos sectores que quizás están sufriendo más de problemas estructurales, como por ejemplo el sector de los automóviles, como sabemos muy bien, para estos sectores va a ser más difícil de recuperar los niveles de producción que tenías antes del crisis y además hemos visto una reducción, digamos, desde el 2017 en la producción en general de coches europeos que sobre todo ha afectado a la economía alemana. Es decir, Alemania tiene una recesión industrial no de 2 trimestres, sino de 2 años, que empezaba a principios de 2018. Entonces, estos son problemas estructurales y por eso yo creo que en estos sectores va a ser aún más difícil de encontrar una estrategia eficaz de salida de estos programas de soporte digamos, del empleo y algunas reestructuraciones van a ser, creo, de efectivamente algunas empresas. Entonces, claramente estos sectores son los sectores estructurales donde creo que efectivamente se podría haber un impacto más negativo, digamos, en el medio plazo. Pues en el corto plazo, acá, por ejemplo, pueden ver claramente los sectores que han sido afectados más para la primera ola. Entonces, claramente el sector transporte es un sector que sigue siendo afectado mucho, aviación, por ejemplo, uno, pero también transporte. Sí tenemos otras restricciones a la capacidad de movilidad de efectivamente, de las personas entre diferentes comunidades, entre diferentes regiones. Este sector también podría ser afectado mucho en el corto plazo. Manufactureros, hemos dicho, yo no creo que vamos a tener un lockdown donde se van a cerrar empresas. Acá yo creo que el problema es más un problema de demanda, entonces estructural, y sobre todo en estos sectores donde efectivamente se ha visto una reducción estructural de demanda. El sector de real estate, pues esto depende efectivamente, porque se había puesto un gráfico, pero no creo que está acá, pero en algunos países se ha visto una recuperación bastante fuerte de este sector, por ejemplo en el Reino Unido, liado a unas políticas muy generosas del gobierno, ¿no? Se ha
eliminado todos los impuestos de transacción hasta finales de octubre, y parece que esto ha ayudado a una recuperación muy rápida, digamos, del sector. Quizás no va a ser sustentable, pero igualmente se ha visto esto. Y, por ejemplo, en los Estados Unidos se ha visto una recuperación muy rápida, sobre todo para las casas nuevas, digamos, los inmóviles nuevos. Entonces, es un sector un poco mixto, porque efectivamente lo que tenemos es que, bueno, hasta ahora todas las políticas de soporte de renta están ayudando la renta, y la tasa de ahorro, como hemos visto, se ha subido mucho porque la gente no podía gastar. Entonces, hay ahorros, los depósitos bancarios que se han subido. Entonces, hay algunos elementos favorables para este sector. Igualmente, si tenemos una recuperación muy lenta de los niveles de actividad, en el medio plazo este sector también podría sufrir. Entonces, hay elementos muy diferentes dependiendo de los sectores. Lo que yo diría también aquí, que también hay oportunidades, ¿no? Hay oportunidades para sectores nuevos, como decía, liados sobre todo al Fondo de Recuperación Europeo. Estos sectores van a tener muchas ayudas, y sobre todo yo creo que el sector de las energías renovables, que ya era un sector donde España quería invertir mucho, un tercio de todos los recursos del Fondo de Recuperación Europeo van a tener que ir hacia estos sectores. Entonces, efectivamente, yo creo que esto sería un sector que podría ganar mucho en el futuro, donde hay capacidad de inversión muy importante. Muy bien, muchas gracias, Fabio. Seguimos con más preguntas. Pedro de Bernardo dice, ¿qué consecuencias podría tener un no acuerdo de los presupuestos generales del Estado en España respecto a los fondos de recuperación, y si podría retrasarse su llegada? Perdona, no entendí la cuestión, que entró a mi... No pasa nada. Repito, Perdona. dice Pedro de Bernardo, ¿qué consecuencias podría tener un no acuerdo en los presupuestos generales del Estado en España respecto a los fondos de recuperación, y si podría retrasar su llegada? Pues este es un tema que ha sido muy importante, efectivamente, en el debate político español. Los dos son diferentes, es decir, como lo ha explicado muy bien la Comisión Europea, los presupuestos del Estado son diferentes del Plan de Recuperación Europeo. Los planes de recuperación europeo son más como fondos estructurales. Entonces, todo lo que la Comisión está pidiendo a España es de sacar un plan coherente en línea con las necesidades estratégicas del país, identificada en el pasado, por ejemplo, el coste del trabajo muy elevado, la transición energética. Y una vez que este plan está hecho, hay que presentarlo a la Comisión Europea. La Comisión Europea tiene 2 meses para efectivamente ver si los proyectos están en línea y coherentes con digamos, las prioridades estratégicas de España. Después el Consejo Europeo, tienes 1 mes para aprobarlo, y entonces, digamos, si no hay otros retrasos, en abril, mayo, se podría empezar con nuevos proyectos. Entonces, los dos procesos son diferentes, pero es verdad que la parte, sobre todo, porque como sabéis, en el Fondo de Recuperación Europeo hay unas transferencias, esta parte roja, y esta transferencia efectivamente son muy similares a fondos estructurales europeos. Entonces, yo creo que allá, en cuanto el gobierno pueda sacar una lista de proyectos viables, digamos, esto no debería de haber retrasos y no deberían de ser liados a procesos de aprobación de los presupuestos. Pero por la otra parte, que veis en gris, los préstamos, bueno, estos préstamos es diferente, porque los préstamos efectivamente sí sustituyen gasto doméstico. Es decir, si España quiere gastar 3% del PIB en inversiones públicas en el 2021, bueno, los préstamos europeos le permiten de utilizar fondos europeos para financiar esta inversión pública y no utilizar bonos y no emitir bonos. Entonces, esta es la ventaja de tener estos préstamos.
pero podéis ver muy bien que si no tenéis los presupuestos, bueno, va a ser muy difícil de poder tener un plan de inversión doméstico, porque sin presupuestos, ¿qué pasa? Pues que es el presupuesto del año antes, y en el caso de España, los presupuestos del 2018, porque ya son 3 años que no se puede sacar presupuestos, que efectivamente van a seguir en el 2021. Y entonces, claramente va a ser muy difícil de poder gastar los fondos europeos con planes de inversiones, proyectos de inversiones nuevos en línea con la prioridad europea. Entonces, yo creo que de este lado sí es verdad que efectivamente la dificultad de pasar presupuestos españoles podría determinar algo de retraso en la capacidad de utilizar los fondos europeos, sobre todo por la parte que atañe a los préstamos. Muy bien, clarísimo, Fabio. Pues nada, esperemos que haya presupuestos por el bien de todos. Has comentado justo que el hecho de poder tener precisamente estas ayudas de la Unión Europea, has hecho referencia a todo el tema de la emisión de préstamos y de deuda por países. Lo voy a ligar a la primera pregunta del panel, que precisamente la he puesto yo. Yo decía, la crisis anterior llevó una prima de riesgo muy elevada para España. Recordemos 2008, la prima de riesgo se disparó y nos generó muchos problemas en cuanto al endeudamiento. ¿Se espera algo similar en esta crisis? ¿Y qué podemos esperar sobre la política fiscal que has comentado a futuro, tanto en España como en Europa, armonización, etcétera? Sí, pues no, digamos, mi respuesta muy, muy sencilla, no nos esperamos un alargamiento, por ejemplo, de la prima de riesgo como hubo después del crisis del 2000, sobre todo en el caso de España en el 2011, 2012. Y efectivamente, no, sí, esto es nuestro objetivo y todo lo que la BCE ha hecho después ha efectivamente sido para estos objetivos y con Mario Draghi, como sabéis, después whatever it takes. Entonces, el BCE entiende mucho más que su papel es de evitar un alargamiento del prima de riesgo. ¿Por qué? Porque esto efectivamente después se traslada en una capacidad de reducción de los capitales de los bancos, entonces riesgo de credit crunch, efectivamente en una capacidad presión fiscales más elevadas en los países, entonces hay consecuencias negativas que también afectan la capacidad del BCE de llegar a su objetivo de inflación. Y como os decía antes, además, el BCE está muy lejos de su objetivo de inflación. Entonces, no estamos en un escenario donde los alemanes, por ejemplo, podrían quejarse y decir, pues no, estamos haciendo políticas demasiado expansivas porque ya estamos muy cerca de nuestro objetivo de inflación. Entonces, el hecho de que la inflación es muy baja en este momento, bueno, favorece a los países periféricos porque reduce digamos, las tensiones y las divergencias que existen entre el Consejo del BCE. Entonces, a mí esto me parece, digamos, el elemento fundamental. Por eso que se enseñaba esto. Sí, es verdad que los déficits van a seguir siendo elevados, pero el BCE lo va a comprar todo, es decir, todo, no las emisiones brutas, ¿no? Pero las emisiones netas, es decir, la parte de la financiación del déficit que los países hacen este año, no va a ser necesario encontrar nuevos inversores marginales, sino el BCE efectivamente lo estará comprando. Entonces, esto es en el corto plazo. Igualmente, existe un desafío en el medio plazo, es decir, como veis en este gráfico, yo espero que el próximo año vamos a tener todavía una política fiscal expansiva, menos expansiva que este año, pero todavía vamos a tener algunas medidas expansivas. Por ejemplo, en España no creo que vamos a ver todas estas subidas de impuestos donde se está hablando
en el plan original para los presupuestos 2020 entre Podemos y el Partido Socialista, como un impuesto mínimo a las empresas del 15%, como un impuesto para la recapitalización de los capitales. Me parece bastante improbable que vamos a tener un aumento de los impuestos en un año tan complicado para recuperación económica como va a ser el 2021. Pero igualmente, 2022, 2023, pues estos van a ser años muy complicados. ¿Por qué? En el 2022, 2023 yo creo que va a ser normal que el BCE va a comprar algo menos de deuda pública. También, como os decía antes, ahora tenemos muchas reglas europeas que están congeladas, suspendidas, las reglas fiscales, las reglas, por ejemplo, de ayuda de Estado, que está permitiendo a los países de ayudar muchas empresas en muchos sectores. Las reglas de capital de los bancos, que los criterios de capitales están congelados, por ejemplo, congelados. Por ejemplo, los criterios de bancos para calcular los préstamos malos, non-performing loans, están congelados. Entonces, hay muchas suspensiones de reglas europeas que no creo que van a poder ser suspendidas hasta 2022. Entonces, yo creo que en el 2022 va a ser un poco más complicado, porque allá sí habrá una tensión importante a nivel europeo para empezar a ver algo de consolidación fiscal. Y también es importante acordarnos que el Fondo de Recuperación Europeo, él también tiene una condicionalidad liada a el hecho de que los países respeten las reglas fiscales. Es decir, en cuanto las reglas fiscales están suspendidas, esto no es un problema. Pero si las reglas fiscales vuelven en 2022, podría ser más un problema. Entonces, yo creo que, por eso decía, es importante empezar desde ahora, por lo menos con una estrategia de consolidación fiscal multianual que nos pone en una situación un poco menos complicada en los próximos años. Si no podemos pasar un presupuesto el próximo año, vamos a tener un nivel de déficit muy elevado y de empezar a reducir este déficit en el 2022 en cuanto el crecimiento es menos elevado, va a ser más complicado. Entonces, desde el lado fiscal, estoy un poco más preocupado, digamos, para el medio largo plazo que el corto plazo, porque creo que en el corto plazo las políticas muy expansivas de la BCE y el hecho de que la inflación es muy baja, permitiendo al BCE de seguir con estas políticas expansivas, siguen siendo muy favorables para los países periferia y para seguir con tipos muy bajos, digamos. Igual, un último elemento para España, decir, un elemento importante que hay que mirar son las agencias de notación, ¿no? Porque sabéis muy bien que España ha tenido una senda muy positiva de agencias de notación en los últimos años, pero ya se empieza a ver algo de cambio, porque claramente nivel de deuda elevado, crecimiento bajo y recesión muy importante. Por ejemplo, Standard & Poor's acaba de revisar a la baja. Y las agencias de notaciones son muy importantes para ver efectivamente la capacidad de los inversores extranjeros, sobre todo, de comprar deuda pública. Es decir, el hecho de que muchos inversores de Asia, japoneses, han empezado a comprar bonos españoles, ha sido liado al hecho de que se ha visto una recuperación muy importante del rating de España hacia investment grade y hacia A. Entonces, si empezamos a ver, liado a estas dudas de crecimientos fiscales, algo de cambio en esta senda, que como decía, ya se empezó a ver por Standard & Poor's, efectivamente esto también podría afectar algo de prima de riesgo, no necesariamente en el corto plazo, en los próximos meses, sino un poco más en el medio plazo, sobre todo si el gobierno no puede aprobar, digamos, una estrategia de consolidación fiscal en el medio largo plazo. Muy bien, Fabio, muchísimas gracias. La verdad que se plantea un panorama con muchas variables muy complejas de gestionar, ¿no? Por lo que parece, ¿no? Todavía con mucha incertidumbre. Invito a los participantes, por favor, si tenéis alguna otra pregunta. Mientras aprovecho que tenemos a Fabio en una percepción prácticamente personal, mientras damos tiempo a que los demás pregunten. ¿Tú ves, Fabio, España preparado para una transición a una economía verde? ¿Nos ves preparados para ser capaces, como país y como miembro de la Unión Europea, a hacer ese paso de economía digital y economía verde? Sí, pues España está más preparado que otros países, yo creo. Y además, la ventaja que España tiene es que este ya era un plan del gobierno.
¿no? de la transición ecológica. Es uno de los planes principales, efectivamente, del gobierno que tenéis en España y, por ejemplo, otros países, Italia, por supuesto, no tenían este elemento tan fuerte en su planes inicial como, por ejemplo, lo tenía ya España. Entonces, yo creo que efectivamente, y también la composición territorial de España pone el país en una ventaja de este punto de vista. Entonces, yo creo que efectivamente, por eso que decía antes, yo creo que esta es la oportunidad quizás más importante para España en los próximos meses, en los próximos años, y es un país que está muy bien, en una muy buena posición y también institucionalmente son países donde siempre se ha tenido una capacidad institucional de implementar también fondos europeos, como sabéis, muy bien. Entonces, yo creo que la capacidad, la posibilidad existe, depende también igualmente, como decía antes, de tener una estrategia coherente a nivel de gobierno y de poder implementarla a través los presupuestos. Esto sí podría ser importante. Yo creo que también en el pasado decía siempre, bueno, si tenemos crecimientos al 3% y no se puede pasar presupuestos, bueno, está bien porque los mercados están preocupados, porque también como la economía está creciendo tanto, se reduce el gasto, pero ahora que tenemos una situación más complicada desde un punto de vista económico, yo creo que la capacidad de pasar presupuestos es más importante y eso también podría afectar la capacidad de aprovechar a lo máximo estos fondos europeos que están disponibles. Muy bien. Bien, nos alegra, la verdad que me alegra enormemente lo que comentas y sobre todo tu visión sobre nuestra capacidad como país de hacer esta transición tan necesaria, ¿no? Vamos llegando al final. A mí me gustaría retomar, si no hay ninguna pregunta, tu referencia hacia el Brexit. Comentabas que crees que va a haber acuerdo, aunque sea en el último momento. Evidentemente no hay que ponerse en situaciones negativas antes de que lleguen, ¿no? Yo creo que no hay que poner la tirita antes que la herida, pero en cualquier caso los escenarios de un Brexit duro o de una salida dura están ahí, ¿no? En general, no solo para España, también para la Unión Europea, estamos todos convencidos de que un acuerdo es fundamental para nuestro bienestar futuro y para claramente movernos en un win-win. ¿Tienes alguna reflexión adicional sobre el Brexit y sobre las consecuencias que puedas prever tanto en los mercados financieros como en la economía real, ¿no? De esta situación que estamos viendo, este back and forth que parece que el gobierno está haciendo respecto al deal? Ya que estamos en nuestro foro de la Cámara Británica en España, ¿alguna referencia más al Brexit antes de ir cerrando la reunión, Fabio? Por favor. Y pues, en el sentido, lo que decía antes, que bueno, nuestro escenario central es que efectivamente habrá un acuerdo, pero es importante focalizarnos que este acuerdo es un acuerdo minimal y un acuerdo simplemente para los bienes, ¿no? comerciales. Y si nosotros volvimos a lo que escribimos hasta 4 años, cuando todo el Brexit empezó, efectivamente, este parece mucho más a un hard Brexit que a un soft Brexit, porque a principios cuando hablamos de soft Brexit, pues parecía algo como efectivamente que Reino Unido va a quedarse de una manera en el mercado único europeo, lo que efectivamente no es posible hasta ahora. Como decía antes, por ejemplo, el sector de los servicios va a sufrir mucho. El sector de servicios, uno de los sectores más importantes para el crecimiento en el Reino Unido. Por ejemplo, del lado de los bancos financieros, como sabemos bien, ya muchos bancos, incluso nosotros, se han mudado por la parte europea continental hacia Francia, hacia Alemania. Entonces ya se ha perdido algo de la capacidad, ¿no? del Reino Unido de atraer todas estas inversiones financieras. Entonces ya un impacto negativo existe y como se habéis visto en los datos también, por respeto, por ejemplo, al conjunto europeo, el Reino Unido ha crecido menos en los últimos años. La parte de exportaciones, por ejemplo, de Alemania es un partner comercial menos importante de la Unión Europea. Igualmente, liado a esto, es por eso que nosotros tenemos una recuperación un poco más baja desde un punto de vista de un PIB, sobre todo en la primera parte del año próximo, 2021. Entonces, tenemos tasa de crecimiento del PIB
muy cerca de cero en la primera parte. En el próximo, liada efectivamente a las dificultades liadas a cómo la implementación de este nuevo contrato comercial con la Unión Europea, y que ocupa solo una parte, digamos, de todo el comercio que existe entre la Unión Europea. Entonces, nosotros seguimos siendo bastante preocupados, digamos, para la situación de Reino Unido en el medio y largo plazo, y de hecho por eso que, por ejemplo, nuestra visión del pound es que efectivamente podríamos seguir viendo algo de debilidad del pound en el medio plazo. Nosotros tenemos un forecast del pound hacia 1,20 con el dólar y hacia 0,96 entre el euro en el pound. Entonces esto está liado efectivamente a un contexto post-Brexit que podría seguir siendo complicado para la economía británica. Muchísimas gracias, clarísimo y claramente, bueno, escenarios a contemplar, y qué mejor tú desde vuestra posición, ¿no? con una entidad financiera de scope, ¿no? De alcance internacional, que probablemente pues entre economía real, mercados financieros y futuros, pues probablemente las previsiones que tengáis son mucho más accurate, ¿no? Que dicen los ingleses, ¿no? Mucho más precisas. Si en cualquier caso yo invito, si alguien más tiene alguna pregunta para Fabio, por favor, para colgarla en el panel lo antes posible. Si no, bueno, entiendo que todos tenemos agendas muy apretadas en esta vuelta al curso escolar, ¿no? A octubre, y por tanto, si no hay nada más por parte de ninguno, estoy dando unos segundos más, no hay ninguna pregunta más en el chat. Por tanto, bueno, si os parece bien, Fabio, si te parece bien, lo dejamos aquí. La verdad que, bueno, ha sido un placer escucharte, es un gusto poder tenerte con nosotros. Espero sinceramente un agradecimiento absoluto por parte de la British Chamber, y espero poderte escuchar, o estoy segura que todos mis colegas y yo misma escucharte durante el próximo año, cuando todas estas previsiones vayamos viendo cómo van aterrizando. Bueno, pues ir escuchándote e ir intentando dar un poquito de luz a ese futuro incierto, pero bueno, lleno de retos y de oportunidades, como decías, que tenemos todos por delante. Muchísimas gracias, Fabio. Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado. Esperamos que este webinar haya sido de total utilidad y de crecimiento, y seguimos en contacto.